pedido permiso a los organizadores para que me dejaran a mí. Yo estoy también más cómodo de pie y prefiero estar aquí en el atril. Bueno, primero, muy buenas noches a todos. Y quiero empezar diciendo que a veces hay bonitas casualidades, porque es verdad que viendo y escuchando los currículums de las personas que me han precedido, el empresario de la tierra estuvo también estudiando en ESIC, así que compartimos formación. Tengo un programa de alta dirección en San Telmo, por cierto, con otra compañera del Ayuntamiento de Córdoba, que también, Blanca Torre, que tiene mucha relación además con la escuela. Que se lo diré, lo he dicho porque me imaginaría que tendría mucha relación, que también forma parte de esa nómina de antiguos alumnos y con mucha relación y con otros muchos que nos hemos ido encontrando por el camino en diversas materias que nos han ido poniendo de acuerdo. Y luego, además, te voy a decir que yo soy también hermano de la Virgen de los Dolores, de la de Córdoba, pero también soy hermano de los Dolores, así que estoy muy a gusto. Y luego del Ejército no voy a hablar en primera persona porque no lo soy, no lo voy a hacer, pero tengo que decir que después del contacto de todos estos meses, casi que me siento uno más también del Ejército de Tierra. Y bueno, yo decía Marisa, y es verdad, que en San Telmo, y yo que soy antiguo alumno, normalmente lo que hacen los que estáis de tutores, de profesores, es hacer muchas preguntas. Y yo, como soy antiguo alumno, soy de dar respuestas porque me han educado bien allí. Entonces, quiero plantear esta intervención intentando dar respuestas a las preguntas más básicas que podéis tener sobre la base, igual que si fuera sobre cualquier otro aspecto. ¿Qué es todo este proyecto de la base logística? ¿En qué consiste? El dónde ya lo sabemos que es Córdoba, pero ¿por qué es en Córdoba? Y ya me han precedido dando gran parte de estas respuestas. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cuándo va a funcionar todo esto? ¿Qué va a suponer? Y, sobre todo, ¿para qué nos va a servir o nos debe servir a Córdoba, a la provincia de Córdoba y a Andalucía? En el que podríamos, como en todo esto, yo voy a intentar cumplir lo de los 15 minutos, tener en cuenta que soy también de la Ejecutiva Nacional. Digo, para que luego no me riñas mucho, ¿sabes? En el que podría hablar muchísimo, pero el general lo ha explicado muy bien. Al final estamos hablando de un proyecto que es verdad que era un proyecto que venía trabajándose desde hace muchos años en el Ejército de Tierra, cuando se hablaba del COLCE, esa concentración del órgano logístico centralizado del Ejército, que no acababa de poder arrancar y que supone toda una revolución, en primer lugar, y tengamos claro para lo que sirve, que es para dar servicio al Ejército de Tierra, lo ha explicado muy bien, para que esos soldados nuestros que están en el exterior fundamentalmente estén atendidos y para que todo el Ejército de Tierra tenga sus vehículos perfectamente mantenidos. Este proyecto es una revolución porque lo que hace, lo ha explicado mucho mejor que yo, es centralizar toda la logística y el mantenimiento, pero no solo eso, también la investigación y el desarrollo dentro del Ejército de Tierra en un único lugar, que hemos tenido la suerte, el acierto, ahora hablaré algo de eso, de que sea en Córdoba. Hablamos de centralizar y hablamos de logística, pero también hablamos de industria 5.0, porque, como bien se ha explicado también por parte del general fundamentalmente, los procesos que vienen no son procesos solo de almacenaje, que también, solo de distribución, que también, sino que estábamos hablando en gran parte de inteligencia artificial, de industria 5.0, de ese mantenimiento predictivo, y por eso el papel de la universidad es tan fundamental y lo ha sido en todo el proceso como el principal socio que ha tenido el Ayuntamiento y la ciudad de Córdoba para desarrollar ese proyecto. Hemos empezado partiendo del conocimiento y del talento que nos aportaba la universidad. Y en cifras, por resumir mucho, estamos hablando en superficie de 85 hectáreas directamente vinculadas a la propia base en el polígono de La Rinconada, de una inversión de 350 millones de euros, más otros 60 millones de euros que se van a invertir en la urbanización y en el desarrollo de todo el suelo industrial donde va encajada esa base logística. Es decir, estamos hablando de un proyecto de colaboración público-privada, porque hay una inversión también privada en el desarrollo del suelo, de más de 400 millones de euros. Francamente, yo no recuerdo la última vez que en Córdoba hubo un proyecto transformador, más allá de alguna infraestructura, transformador, con una inversión de ese calibre. Y, como ya se ha dicho, hablamos de 1.600 empleos, solamente en empleos directos, que son los que se van a ejecutar en la base logística. Ese es el qué. Y con un objetivo muy claro, insisto, que es prestar un servicio muy determinado al Ejército de Tierra y, si ampliamos un poco más el foco, a la defensa nacional. El dónde, pues ya sabemos que es en Córdoba y es en concreto
en ese polígono industrial que van a hacer, polígono logístico más bien, que van a hacer en la Rinconada, a pie de la autovía de Madrid, porque es a pie de la autovía de Madrid, inmediatamente a pie de una salida, pegando ya casi lindero al municipio de Villafranca, pero sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es el por qué Córdoba. Y el por qué Córdoba tiene una respuesta también muy clara. Es porque fuimos los que le ofrecimos más garantía al Ejército de Tierra y al Ministerio de Defensa y al Gobierno de la Nación en garantizarle el éxito en el cumplimiento de su misión. Porque no se nos olvide que este es un proyecto que va a suponer muchísimos beneficios para Córdoba, para la provincia y para Andalucía, pero que tenemos todos un deber, que es cumplir con el compromiso que tenemos con Defensa y con el Ejército de Tierra, porque eso es el embrión de todo lo demás. Si no cumplimos, si no garantizamos el cumplimiento de la misión que tiene el Ejército de Tierra, todo lo demás no sirve de nada, porque efectivamente el resto son esas capas de la cebolla de las que hablaba el general. ¿Y por qué Córdoba? Además de esa respuesta genérica. Pues en primer lugar, y tiene razón el general, porque fuimos un poco locos, porque tuvimos fe y porque creímos en nuestras posibilidades, pero con un punto de locura. Yo lo tengo que decir públicamente ahora que ya ha pasado todo. Yo creo que nadie daba un duro por nosotros, ni siquiera desde dentro. Es decir, porque es un proyecto que se venía trabajando desde hace muchos años y había otras muchas ciudades, muchos territorios, que ya también había avanzado muchas millas en tratar de hacer que pudieran ir a sus municipios, a sus ciudades. Pero es cierto que llegamos con un proyecto muy serio, fruto, y luego al final me quiero detener en eso, sobre todo para Sergio y para todos vosotros, modestamente poder dar alguna opinión, fruto de saber escuchar, fruto de saber abrir puertas, fruto de saber colaborar con muchas más instituciones, con la Universidad de Córdoba, pero también de implicar al conjunto de la sociedad, de las instituciones e incluso de los agentes políticos y sociales de la ciudad de Córdoba, porque el segundo eje de ese gran proyecto, además de creer que podíamos lograrlo, fue la unidad. Una unidad que fue absoluta. No hubo nadie en toda la ciudad, nadie, bueno, alguno habría, pero me refiero, nadie significativo, ninguna institución, ningún agente económico, social, partido político, nadie al que dejáramos fuera del proyecto. Ya no digo que estuviera en contra, es que lo involucramos para que ese proyecto fuera de toda la ciudad. Fuimos además con un proyecto muy serio. Yo doy un dato, simplemente para que veáis algunas cosas, y esto también se aprende en las escuelas de alta dirección. Fuimos la única ciudad que fuimos a Madrid, efectivamente, a ver a la Secretaría de Estado, y fuimos con algo tan sencillo, pero a la vez tan complejo, como que nuestro proyecto estaba por escrito y estaba redactado. Y se lo entregamos a cada uno un ejemplar de ese proyecto, a cada una de las personas que estaban presentes en esa reunión. Y fue la primera vez que una ciudad iba allí con un proyecto serio, redactado por escrito, con compromisos formales, con un desarrollo. Puede parecer algo muy simple, pero curiosamente nadie más lo hizo. Y eso transmite, para empezar, seriedad. Fuimos con un proyecto que ofrecía seriedad en muchas materias. En primer lugar, en suelo. Nosotros teníamos dos alternativas de suelo. Ciertamente creíamos que había que ser flexibles con Defensa para que ellos pudieran elegir. Una más ligada al actual cuartel de Liguerón, a la base logística, una de esas 12 bases de la base logística de Liguerón, que lo que proponía era ampliar esa base, trayendo allí el resto de las bases que están por España, y otra, como bien ha dicho, un lienzo en blanco, que era en un suelo que se había quedado pendiente de desarrollar, porque con todo el trámite urbanístico ya aprobado, llegó la crisis de los años 2008, 2009, 2010, y no se pudo desarrollar, porque son esos 60 millones de euros de inversión público-privada, que os podéis imaginar que no fueron fáciles ni para el sector público ni para el sector privado, y se quedó sin desarrollar, y le dijimos, aquí también hay una posibilidad de empezar desde cero este proyecto. Pero tenía una ventaja esa segunda oportunidad, además de ser un lienzo en blanco, la Rinconada, y es que no había gestión de suelo como tal, no había que hacer expropiaciones. Había suelo público que nosotros hemos puesto a disposición del Ministerio de Defensa, conformando una gran parcela de 85 hectáreas íntegramente compuesta por suelo público del Ayuntamiento de Córdoba y de la Junta de Andalucía, que se le va a ceder al Ministerio de Defensa, y una parte de suelo privado, que es lo que nos va a permitir, algo que me entenderé luego, es desarrollar todo ese suelo, mucho suelo, para las industrias que deben venir y también para las industrias locales que quieran seguir creciendo. Fuimos además con las manos llenas, porque no fuimos simplemente a decir esto para Córdoba va a ser fantástico, qué buen desarrollo vamos a tener. Dijimos, queremos colaborar, y queremos colaborar desde el Ayuntamiento de Córdoba con una aportación que para un ayuntamiento dentro del proyecto puede parecer algo más modesta, pero para un ayuntamiento es importante,
de 25 millones de euros, que el Ayuntamiento de Córdoba desde primera hora dijo: nosotros apostamos y como queremos que venga a Córdoba, colaboramos no solo con suelo, sino con financiación para este proyecto, porque es evidente que va a tener una repercusión socioeconómica importantísima en la ciudad. Y la Junta de Andalucía, también hay que decirlo, que para todos los municipios andaluces que estuvimos en esa carrera, entre comillas, va a hacer una aportación de 100 millones de euros al proyecto. Con lo cual, esa unidad que podía parecer teórica entre administraciones, distintos partidos políticos que gestionamos las administraciones, es tan real como que hay 125 millones de euros que no pone Defensa y que pone otras administraciones, como es la autonómica y la local. Y evidentemente eso también, pues, creo que hizo decantar parte de esa balanza para que Córdoba fuera. Y luego, y aquí tenemos que sacar algo de orgullo todos, y lo han dicho todos los que me han precedido la palabra. Tenemos un pedazo de provincia, un pedazo de capital de esa provincia que es Córdoba y un pedazo de comunidad autónoma que es Andalucía. Y en ese dossier escrito que pasamos recordamos, porque solo había que recordarlo, porque eso ya estaba ahí, algunas de las ventajas que planteábamos. La primera ya no es la intermodalidad, es la sincromodalidad. Sí, Córdoba es imposible, también en esto hay que jugar la suerte. En esos días hubo una nevada tremenda en Toledo, que se quedó totalmente aislada, no sé si lo recordáis, con esto de, ¿cómo se llamaba la borrasca esta que vino por toda España? Fue en Madrid, esa, Filomena. Y claro, una de las rivales, que era Toledo, pues justo una semana antes no había ni quien entrar ni salía de Toledo, porque estaba totalmente cubierta de nieve con todo su acceso. En Córdoba eso no puede pasar. Más allá del clima, como todos sabéis, tenemos una conexión ferroviaria de primer nivel. Somos la segunda ciudad y, por tanto, también la segunda provincia con más conexiones de alta velocidad de toda España después de Madrid. Tenemos conexiones con vías de alta capacidad terrestre, es decir, autovías, tanto con el Atlántico, con el Mediterráneo, como con el centro de la península. Tenemos un aeropuerto, que es verdad que está infrautilizado, pero que es una oportunidad, precisamente, para que haya una conexión aérea que esté en servicio de la base logística y, por tanto, Córdoba es imposible que para algo tan importante como es la logística del Ejército de Tierra, en un momento dado nos quedemos aislados. Y eso se lo recordamos al Ejército de Tierra, simplemente lo recordamos. Le recordamos esa posición estratégica de la que también hablaba el general. Nosotros somos el sur de Europa y en términos militares, pues el flanco sur. Y estamos a escasos kilómetros en logística militar, en nada, y en otro tipo de logística tampoco, de un puerto tan importante como es Algeciras, y estamos a escasísimos kilómetros de las conexiones que tiene también Ejército de Tierra y en general el Ejército Español, con puntos tan claves como Ceuta, Melilla o las Canarias, que desde las bases aéreas y desde los puertos que tiene Andalucía, desde Córdoba estamos a nada de esa llegada. Y le hablamos de las magníficas condiciones que tiene una ciudad para atender a esas 1.600 personas que van a venir, porque 1.600 empleos nuevos, habrá gente de Córdoba que los logre, pero van a venir otros militares que ahora mismo están destinados en otras bases y habrá gente de otros puntos de la propia provincia de Córdoba, Andalucía, de España, que vengan a trabajar. Y esas 1.600 personas necesitan colegios, hospitales, transporte público. Y claro, Córdoba tiene capacidad para absorber todos los servicios públicos que van a necesitar todas esas personas y sus familias en una gran ciudad, y Córdoba lo es, y la provincia también. Y eso lo explicamos. Y algo importante que ha apuntado Sergio, también les explicamos que otra de las necesidades es la vivienda y el desarrollo industrial que va a haber alrededor. Y contamos con un gran plan general que está ejecutándose, y que está ejecutándose con absoluta normalidad y seguridad jurídica, y que va a permitir dotar de viviendas, y de viviendas a precios asequibles, a las personas que vengan, militares y civiles, que vengan a trabajar, y suelos industriales que vamos a desarrollar. Por tanto, les pusimos negro sobre el blanco ese proyecto, explicamos las ventajas que de por sí contaba Córdoba y la gran apuesta que había con una ciudad unida detrás de este proyecto, con una apuesta sólida de suelo y con una apuesta fuerte financiera. Y afortunadamente, pues el Ejército de Tierra y la ministra de Defensa, tengo que decirlo, aunque sea otro partido, pero no me duele en prenda, pues tomaron la decisión que parecía más lógica, que era darle la sede al proyecto que mejor se había presentado, que más serio iba y que más financiación aportaba. Y a partir de ahí empezamos a trabajar y vendrían las siguientes preguntas, que son el cómo y el cuándo. ¿Cómo estamos desarrollando este proyecto? Lo principal es tener claros los principios, y los principios son los mismos. Y lo principal dentro de esos principios es la unidad. El otro día el director general de Infraestructura del Ministerio de Defensa, el teniente general Luis Cebrián, lo explicó muy bien cuando vino a la comisión que tuvimos en el Ayuntamiento de Córdoba. No somos 3 administraciones trabajando conjuntamente, es más.
Somos 3 administraciones trabajando como si solo fuéramos un equipo. Y en Córdoba también somos toda una ciudad que seguimos trabajando como un solo hombre apoyando el proyecto, sin dejar que los lógicos rifirrafes que pueden pasar, y más cuando se acercan periodos electorales, entre los distintos partidos políticos, los roces sociales que puede incluso haber con algunos colectivos que pueden reclamar cosas a mí como alcalde del ayuntamiento, enturbien esa unidad que hay en torno a este gran proyecto. Con una comisión donde estamos todos representados, todos los mismos que apoyamos el proyecto y donde cada 2 meses vamos dando cuenta del trabajo que vamos haciendo. Ahora mismo el trabajo se enfoca en 2 frentes, por seguir los términos militares. El primero es que tenemos que completar, y eso se va a hacer de inmediato, afortunadamente ahí tenemos muy buenas noticias, pues esos compromisos de esos 100 millones y esos 25 millones, os podéis imaginar que más allá de la firme voluntad política que todos tenemos de hacerlo, detrás tienen un trabajo administrativo, burocrático. Los que participáis de la administración de una u otra forma, o los que os relacionáis con la administración desde la empresa, sabéis el trabajo que cuesta simplemente sacar un contrato. Pues imaginaros firmar un convenio por 100 millones o por 25 millones de euros. Eso tiene mucho trabajo detrás, pero afortunadamente ya os digo que se van a quedar firmados tanto el compromiso de la Junta de Andalucía de los 100 millones como el nuestro, que los tenemos, por cierto, aprobados desde el mes de mayo, antes del final de este año. Con lo cual, ese compromiso ya no será solo un compromiso político, será un compromiso administrativo. Y lo firmarán la ministra de Defensa, el presidente de la Junta de Andalucía y yo mismo como alcalde de Córdoba, para que también pase lo que pase en el futuro, no se pueda ni torcer el proyecto ni incumplir esa garantía de éxito en la misión que necesita el Ejército de Tierra. La segunda parte es la urbanística. Y ahí hemos tenido que hacer algunos cambios que vais a entender todos enseguida. Ningún plan general de ningún municipio de España recoge un suelo con una parcela única de 85 hectáreas. Eso no existe. Pueden coger millones de metros cuadrados para desarrollar un suelo logístico, pero parcelas luego de 50.000, 100.000 metros cuadrados, en algún caso, de 85 hectáreas no existe. Entonces tuvimos que hacer, y estamos terminando, una modificación del plan parcial de la Rinconada, que básicamente lo único que consiste en generar esa gran parcela de suelo de 85 hectáreas y ordenar los grandes viales y el resto de suelo de ese plan. Estamos ya en la última parte, nos queda un informe técnico del Ministerio de Fomento de Carretera, que tiene que darnos el visto bueno, y a partir de ahí lo lanzamos a la Junta de Andalucía, tiene que dar el visto bueno a través del Consejo Consultivo y se aprueba. Y posteriormente cederemos mediante un derecho de superficie esa parcela al Ejército de Tierra para que ellos, si todo va bien y cruzo los dedos, en los primer trimestre, segundo trimestre, más tardar de 2023, se puedan empezar a ver ya allí actuaciones de maquinaria. Es decir, que veamos mover tierra, hacer obras, etc. Ese es el calendario y esos son los 2 hitos en los que estamos trabajando. ¿Cuándo estará a pleno rendimiento la base logística? Los cálculos que nos dicen desde Defensa, y esto es algo que debería decir más Defensa que yo, que solo soy un colaborador, evidentemente, pero en las conversaciones que tenemos, pues para el año 2026 debería estar en marcha la base logística y a partir del año 2028-2029 estar a pleno rendimiento. ¿Cuál es la diferencia? En parte lo ha explicado ya el general de división. Ahora mismo tenemos un germen, que es el higuerón, donde se van destinando parte de ese personal. Lógicamente, cuando la base se abra, pues el personal también se irá transfiriendo poco a poco. Es decir, no van a llegar las 1.600 personas y se va a poner todo en carga el primer día. Entre otras cosas porque hay un reto logístico también por parte del Ministerio, que es cómo trasladar las 12 bases a esta única base. Y evidentemente se irá haciendo por las fases que estime el Ejército de Tierra. Pero por eso hay unos años desde que se pone en marcha hasta que está a pleno rendimiento, digamos. Imagino como pasará muchas veces en la industria, en alguna fábrica. Y a partir de ahí, os decía, lo último es ¿para qué? Incluso cómo afrontar ese futuro, ese para qué, cómo afrontarlo. Bueno, vamos a ver. Aquí sí que ya casi se ha dicho casi todo lo que yo me he apuntado aquí a boli que creo que quería destacar. En primer lugar, aparquemos ahora efectivamente el cumplimiento de la misión de Ejército de Tierra y Defensa. Y ahora sí miremos a Córdoba y miremos a la provincia de Córdoba y miremos a Andalucía. ¿Qué es lo que nosotros podemos lograr de hacer que Defensa cumpla con éxito su misión? En primer lugar, hay una cosa clarísima. Tenemos una oportunidad única con una industria tractora, que además es una industria que tiene una ventaja sobre otra, que no se va a mover de allí. Defensa no se va a guiar por criterios económicos o economicistas de oportunidad, viene para quedarse. Y si pone aquí la base logística y pone esos 1.600 empleos,
pues no se van a ir, al menos en 75 años, que ya es un proceso de tiempo más que suficiente. Esa industria tractora nos hace ponernos a la cabeza de la industria logística en el sur de España. Vamos a desarrollar, yo no sé si alguno de vosotros ha ido alguna vez a Illescas, os recomiendo que si estáis cerca de Madrid vayáis. Illescas es un pueblecito de Toledo, muy cerca de Madrid, que tendría alrededor de 7 o 8 mil habitantes, que ha desarrollado ya 7 millones de metros cuadrados de suelo logístico. La población se ha multiplicado, el empleo, el paro allí no existe, y es a base de operaciones como esta. Ellos tuvieron, en primer lugar, tuvieron tractores, por así decirlo, privados. Ahí no hubo un tractor público, una industria pública, hubo una industria privada. Hicieron un primer desarrollo de grandes millones de metros de suelo industrial y tuvieron la suerte de que dos multinacionales se instalaron. A partir de ahí empezaron a crecer las industrias auxiliares, otros que vieron esa oportunidad y han ido desarrollando hasta llegar a 7 millones de metros cuadrados de suelo logístico, con parcelas de entre 50.000, 100.000 hasta 200.000 metros cuadrados, con todos estos que habéis nombrado, que están todos allí, los Amazon, las empresas de transporte, todos están allí, es un caso de absoluto éxito. Y no voy a decir de qué partido era el alcalde, porque ¿para qué, Sergio? No vamos a... Hay buenos políticos en todos los partidos, vamos a dejarlo ahí. Pero es un caso de absoluto éxito que nosotros ahora queremos empezar a desarrollar aquí. Al lado de la base, como bien ha dicho el general, de esas 85 hectáreas va casi 1 millón de metros cuadrados de suelo logístico, que además es en colaboración público-privada. Hay propietarios privados y hay una pequeña parte todavía de propiedad pública de la Junta de Andalucía, que con el pedazo de proyecto tractor que tenemos, muy malos tenemos que ser para que eso no se llene. El plan de la Rinconada tiene además una segunda fase, que está ya diseñada en el PO, que habla de otros 2 millones de metros cuadrados que van, por entendernos, en dirección hacia Córdoba, si lo viéramos desde la autovía de Madrid, que evidentemente es el siguiente desarrollo urbanístico que nos toca hacer desde el Ayuntamiento. De manera que tendremos una gran bolsa de suelo logístico para el desarrollo de industria auxiliar, por supuesto, que vendrá a trabajar con la base, industria cordobesa que quiera crecer en torno a los servicios que puede prestar a la base y otro tipo de industrias que quieran venir a Córdoba porque se conforme un gran nodo logístico en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Nos supone además otra ventaja para el futuro. Hablaba la profesora de San Telmo, Marisa Martínez, de las infraestructuras. Hay una que es crítica desde mi punto de vista para el desarrollo de la provincia de Córdoba en el futuro, que es el ramal central de los corredores ferroviarios Mediterráneo y Atlántico. Eso lo que hace es que toda la mercancía del gran puerto del sur de Europa y de entrada de Europa, que es Algeciras, se pueda poner mediante una autopista ferroviaria en Europa en muy poco tiempo y se pueda hacer esa intermodalidad en el transporte ferroviario y de mercancías también por mar. ¿Qué ocurre? Que ese corredor pasa por Córdoba. Tiene que pasar por Córdoba. Somos muchos los ayuntamientos que estamos asociados a una asociación que se llama Ramal Central, que lo estamos reclamando y es cierto que poco a poco vamos viendo esas inversiones, pero yo tengo un convencimiento y es un convencimiento personal. Y el general igual puede estar de acuerdo o no, no lo sé. Pero si Defensa Nacional, si el Ejército de Tierra ha puesto su desarrollo logístico en Córdoba, esa infraestructura más pronto que tarde se va a desarrollar. Porque van a tener una necesidad que tiene que ver con la Defensa Nacional de que todos esos vehículos militares entren y salgan de la forma más rápida posible y siempre va a ser más rápido por conexión ferroviaria que por conexión de carretera. Lo cual nos da, os pongo un ejemplo, eso pasó en Córdoba con la base del Muriano, que todos conocéis, la base del Muriano lleva toda la vida en Córdoba. Cuando la brigada del Muriano pasó a ser parte de la unidad de intervención rápida del Aeroejército, pues a los muy poquitos años, esa carretera que iba hasta Pozo Blanco, que todos conocemos por la muerte de Paquirri, desde que va de Córdoba hasta Cerro Muriano, pues como todos veis, es una autovía, que se corta ahí, pero que hasta ahí es una autovía. ¿Por qué? Porque tienen que entrar y salir rápido esa unidad del Ejército. Pues ese mismo ejemplo, y ya termino, ese mismo ejemplo es el que tenemos que ver qué puede pasar en el futuro con las conexiones ferroviarias de alta capacidad de carga y que tienen que ver con la base logística del Ejército de Tierra. Y a partir de ahí, y ya termino, que ya me han dado el toque, a nosotros nos abren oportunidades. Y para esa oportunidad, y es lo que decía que le quería decir sobre todo a Sergio, y lo ha dicho el general también, cuando habla de hay que estar un poco loco, es cierto, hay que estar un poco loco, pero sobre todo hay que saber escuchar, hay que estar atento, hay que tener claro, lo más importante es tener claro a dónde queremos llegar, qué dirección queremos coger, con qué principio, y luego estar atento a oportunidades. Yo cuando me presenté alcalde no había oído hablar de este proyecto de la base logística del Ejército de Tierra,
pero sí lo escuché después. Y sí escuché a personas que sabían. Y escuché a personas dentro del ejército. Y vi que era una oportunidad. Y teniendo claro que creíamos en Córdoba, en el desarrollo empresarial, en el desarrollo logístico, nos tiramos a esa piscina que tuvimos mucho riesgo de que estuviera vacía de agua, pero que afortunadamente nos encontramos llena. Necesitamos prepararnos todos para el desafío que viene, porque necesitamos formación, totalmente de acuerdo. Formación a todos los niveles, incluida la formación profesional e incluso una formación ya casi, como la que ha dicho el empresario, Francisco Franco, que ha dicho el empresario, que es casi ya artesanal, es decir, formar a los perfiles exactos que necesitamos para la base. Pero también tiene que perfilarse la empresa, porque es cierto que Defensa saca toda licitación y tiene intención firme de contar con empresas locales y provinciales, pero también es cierto que las empresas se tienen que preparar. Se tienen que preparar para cumplir con los estándares que pide para contratar con ellas el Ejército de Tierra, que no es como contratar con el Ayuntamiento de Córdoba, por poner un ejemplo. Y se tienen que preparar, o os tenéis que preparar, para formar parte de alianzas empresariales con otras empresas más grandes, que tampoco pasa nada, para que haya esa unión entre grandes empresas de determinados sectores y empresas locales que conocéis cómo hacer las cosas sobre el terreno. En definitiva, tenemos una gran oportunidad todos por delante. Es una oportunidad que no es solo de la ciudad de Córdoba, no es solo de la provincia de Córdoba, sino que es de toda Andalucía. Y lo que tenemos que hacer es seguir trabajando como hasta ahora, con unidad y teniendo claro lo importante que es este proyecto para sacarle las mayores ventajas posibles. Muchas gracias.